Saludos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de su horario. Hoy estamos con unos invitados con los que tenemos una diferencia horaria bastante importante y invitados de lujo una vez más, una banda gigantesca ya del punk a nivel latinoamericano. Hemos expandido las fronteras de este humilde podcast que nace desde Chile, Sonidos con Propuesta. Hoy junto a nosotros tenemos a Play Attention, la banda de skate punk, de hardcore punk desde Lima, Perú. Estamos juntos a los únicos e inigualables. Estamos junto a José Luis Bizarreta, el bajista de la banda, a Mario Bizarreta, guitarra y vocalista, y Lizardo Sáenz, que también es guitarra y hace los coros. Alessandro se nos va a sumar en unos momentos más, Alessandro Coluccelli, así que por favor chicos, un saludo para nuestros auditores. Esa gente. ¿Qué tal, amigos? Chévere por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Yo, fuera sí. No, dale. Solamente gracias por la invitación. De hecho, que creo que tenemos como una hora de diferencia, nomás me parece. Nada, pues ahí que... vamos a... Dime. No, sí, es que claro, una hora de diferencia con Santiago. Y entre Santiago de Punta Arenas, que es la ciudad donde vive el Darío, hay otra hora más. Entonces ya son las 0. Una hora más. Son 2 horas. Eso, o sea, fuera agradecerle a usted, igual lo voy a dejar público. El contacto se hizo a través de los cronos, en particular el César, el batero. Así que gracias. Supongo que lo va a estar escuchando. Y eso, pues, tremendo honor, pues. Con esto voy a dar puntapié a la pregunta inicial. Play Attention es responsable del disco más importante del hardcore latino. ¿Lo sienten así? ¿Qué se siente? Feliz. Pero como que lo sabían. Sí, nada. Vamos a pasarle el testimonio a José Luis para que responda él. Tanto peso nunca había sentido. Bueno, la verdad que nosotros básicamente tocamos lo que nos gusta, queriendo transmitir bastante energía, melodías, ese sentimiento que se puede transmitir a través de las melodías de la música. Y bueno, no sé si el criterio es de cada uno, pues, ¿no? A mí, pues, compararme con bandas latinoamericanas que son de peso, pues, ¿no? Wow, queda bastante grande, en mi humilde opinión, porque nosotros, la verdad, siempre nos hemos visto así, nunca más grandes que nadie ni menos, somos lo que somos, ¿no? Pero sí, o sea, buena hora, sí, a la gente que le gusta, pucha, qué chévere, y me hace sentir, o nos hace sentir bastante bien, porque quiere decir de que justamente lo que queremos transmitir se ha llegado a recepcionar. Pero lo habían sentido alguna vez, como analizando un listado así de bueno, quizás fue poco, quizás ha sido o habrá sido cuando hemos salido de viaje, quizás en esos momentos, en esos conciertos, ahí es donde hemos sentido como que mucho más el apoyo, el cariño así de la gente, y como que a veces de gente mucho de mayor, ¿no? O sea, como que de nuestra edad. Eso quiere decir que ha habido muchos años que nos han estado escuchando, ¿no? Porque en realidad el disco es del 2007, entonces imagínate cuántos años han pasado. Y nada, pues en realidad sí es una felicidad grande. Yo, aparte de que toco en Play, yo me considero fan de Play Attention. Y entonces, nada, pues es eso, nada más, una alegría gigante. De hecho, tampoco no lo podemos creer así al máximo, ¿no? Completamente, ¿no? Pero igual estamos ahí pisando tierra y dentro de todo haciendo las cosas chéveres, ¿no? Bien.
Bueno, aparte también, bueno, uno por ahí, como que nosotros también nos vamos nos vamos reconociendo a nosotros mismos cuando nos van llamando uno tras otro concierto para abrirles a bandas internacionales bien importantes, ¿no? Como Lagwagon, NoFX, Propagandhi, ¿no? Y entre otras más. Y bueno, y cada vez que hemos podido abrir a estas bandas internacionales, nosotros nos hemos quedado como que, ¡oye, pucha, nos han llamado! ¿No? Entonces, para nosotros también ha sido como una sorpresa, pues, ¿no? Pero de poco a poco como que, ¡hey, ya, pues, créetela, pues, ¿no? Pero o sea, nunca tampoco nos hemos dado el lujo como decir somos la más representativa, la mejor, ¿no? Y yo creo que cada banda en su estilo, en su forma de expresar, tiene una forma muy peculiar de cómo llegar a las masas, ¿no? Y bueno, esa es ya también opinión de cada persona, es algo subjetivo, ¿no? Entonces, pero si se dice eso, bueno, muchas gracias y sí, que se siente bastante chévere por ahí escuchar ese tipo de comentarios. Pensaba que estaba más Yo quería internalizado. hacer el alcance, en el fondo, sí, claro, de la internacionalización del sonido y sobre todo también yo creo que igual queremos con Nicolás en el fondo ahondar un poco de eso más adelante en la entrevista, pero yo creo que también el punk que nace en el fondo de Play Attention tiene bastantes cualidades, bastantes elementos que de repente, como lo que nos pasaba, que le comentábamos a Cronos Debe Morir, de muchos otros géneros musicales, muchos quizás de metal o de metalcore incluso podría decirse, de sonoridades que no son tan propias del punk o en el fondo donde dentro de la escena en que podría englobarse Play Attention y que añaden mucho a la música y al final y que amplía un poco el espectro de los fanáticos que al final no son solo punks que andan en skate, al final es mucho más amplio. Claro, eso viene justamente de los gustos de los integrantes cuando formamos la banda, ¿no? Y bueno, en sí es todo, como cualquier banda, es una evolución, ¿no? Entonces, siempre todas las bandas creo que comienzan haciendo covers, ¿no? De bandas que les gusta, pues, ¿no? En nuestro caso comenzamos haciendo covers de una banda peruana que es Futuro Incierto, ¿no? Entonces, en esa época tocábamos ese tipo de covers. Habían otros integrantes, ¿no? De los cuales finalmente hicimos algunos recambios y mi hermano, ¿no? Se incorpora a la banda, ¿no? En ese entonces Alessandro y yo éramos los que escuchábamos más punk, ¿no? Y mi hermano, él tenía las influencias grunge, ¿no? O nu metal. Y también incorporamos a la banda a mi primo, que también tocaba guitarra y él escuchaba básicamente metal, ¿no? Entonces, cuando tú vas juntando todos estos diversos estilos, ¿no? Para conformar una canción, haces una base, pero uno le mete un arreglito por acá que es de esta tal influencia y otro le mete otra influencia, ¿no? Y va saliendo una combinación que dices, se siente bien, ¿no? Algo como que está un poco más único, pues, ¿no? Como cuando te pones a jugar en la cocina con los sabores, pues, ¿no? Entonces, de igual manera, lo sentimos así y cada uno iba aportando. Finalmente esto siguió evolucionando, salió mi primo y entró Lizardo, ¿no? Para resumirlo.
y Lizardo tenías varias influencias de muchas cosas, o sea, de punk, de hardcore, bastante. Y entonces creo que toda esa combinación de distintas influencias finalmente hace de que se pueda hacer la ilusión que llevas con temas muy diversos que tienen una pizca de cada cosita. Es lógico. Oye, y muy oficioso también. O sea, perdón la ignorancia, pero los 4 que están tocando ahora son los mismos 4 que grabaron en su momento. Sí. Ah, bueno. Sí, somos los mismos 4. De hecho, hemos mutado básicamente. O sea, la banda comenzó como una banda de colegio. Los únicos que sobrevivieron de la fundación son Alessandro y mi hermano José Luis. De ahí han pasado un montón de guitarristas, de segundas guitarras, hasta que finalmente quedó Lizardo. Y una vez que ya estuvimos con Lizardo, los 4 ya prácticamente hemos hecho todo, pues, ¿no? O sea, el primer demo sí es con otro cantante, que justamente es chileno, Horacio. Él grabó los primeros temas, con compañero de colegio también de la promoción de mi hermano. Entonces, y bueno, de ahí todos los siguientes trabajos ya oficiales ya son de los otros 4. Y bueno, es la alineación, digamos, la que casi todo el mundo conoce, pues, ¿no? Y con la que hemos podido tener la oportunidad de poder salir del país y poder grabar cosas interesantes que se pueden escuchar afuera, ¿no? ¿Y cómo atinaron con lo oficioso a la hora de tocar el instrumento una vez que se dedicaron a componer y dos a grabar? Porque Play Attention, igual ya a esta altura es como poco menos que un requisito del skate punk, como tipo Lagwagon o Propaganda, pero es súper oficioso y súper, en cierta medida también bien técnico. ¿Le resultó fácil coincidir en eso? O sea, no hay ninguno de los 4 músicos que sea básico para sus cosas, y en general se tiran con cosas bien complicadas. ¿No Por lo les costó contrario, en ese punto? ¿hay alguno de ustedes que tenga formación musical así de escuela de música o de curso, qué sé yo? Alessandro es el único que llevó clases, creo, de percusión, porque él estaba en otro colegio, y cuando él pasa al colegio donde estábamos nosotros, es donde conoce a mi hermano, y le cuenta esto, pues, ¿no? Él sí había llevado clases y todo, y digamos es el único. Todos los demás somos empíricos. Y bueno, o sea, mi experiencia personal sobre la banda, yo soy bastante competitivo. Yo cuando comencé, o sea, mi hermano me dijo, oye, voy a hacer una banda. Le digo, oye, pero toca punk, porque punk es fácil. Y dije, ya, pues, comenzaron a tocar, y hasta que me pasaron la voz para yo poder tocar. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a ponerle más cosas, vamos a hacer más cosas, vamos a aumentarle esto. Y teníamos también una banda hermana que se llamaba Sobrecarga, y ellos también tenían un estilo parecido. Entonces para mí era una competencia. No, nosotros tenemos que ser más técnicos y más técnicos. Y bueno, y componíamos las canciones y sacábamos el ancho. Y yo creo que eso fue lo que nos motivó también a mí personalmente en el formato creativo, a dar prioridad bastante a eso, y que todo sea como que, no sé, como una sinfónica, algo así. Y al final el resultado fue chévere, ¿no? Entonces ahí fueron saliendo las canciones de La ilusión que llevas, y bueno, con Lizardo, que él es una máquina, o sea, estamos súper felices con él. Fue increíble. Él cuando entró a la banda fue como que casó perfecto, y las ideas que él tiene y todo lo que podía hacer, tanto en segundas voces y arreglos, era genial. Entonces todo se fue dando, pues, ¿no? Pero desde mi punto de vista personal, todo comenzó por una competencia, pues, ¿no? Ahora nosotros queremos darle en nuestra nueva producción un giro a esto, priorizar más la melodía de voz y otras cosas que de hecho nos gustaría priorizar, ¿no?
antes que el tecnicismo, pues, ¿no? Pero de hecho va a haber cosas técnicas y todo, pero queremos priorizar ahora más la melodía de voz en sí, ¿no? Para que pueda, no, queremos ahí ver qué puede salir de eso. Claro, de hecho, porque antes lo que hacíamos era prácticamente sacar las guitarras, la música, como se diría, y después ya cuadramos la letra. Pero ahora como que estamos experimentando hacerlo al revés, como que hacer una base y crear la melodía, ¿no? Y de ahí ya recién que vengan todos los arreglos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora y ya está resultando en realidad, ¿no? Sí. ¿Quiere decir que están componiendo como para grabar ahora? Exacto. Así es. Y seguramente le han preguntado esto 1000 veces, pero ¿por qué? ¿Cuántos años ya son? Son más de 10, 13. Se demoraron en sacar otro disco, pero es por una cuestión El creativa. material del 2009, sí, que son las canciones del Split, en el fondo, Yes. que es el Coalition. Uh-huh. Exacto. Claro, pero igual 2009 y siguen siendo 10 años. Ya yo te explico. Sí, de hecho somos un poco dejados para eso. El 2015 Alessandro grabó las baterías de lo que iba a ser nuestro segundo disco, las grabó en el estudio Hellsmell, un amigo de él que tiene que también graba varias bandas, no me acuerdo qué banda ha grabado, pero es bastante conocido en el mundo del skatepunk. Grabó las baterías todo 2015 y no grabamos nada. O sea, las baterías están ahí. Y de hecho, hay canciones que hemos descartado, por decirlo así, o dejarlas de lado, e incluir nuevas que estamos haciendo. Entonces, Alessandro va a tener que regalar baterías, pero ahora ya tenemos una idea más clara de lo que vamos a hacer. Y ya estamos. De hecho, que la cuarentena nos ha ayudado bastante con esto de la creatividad y poder retomar esto, pues, ¿no? Para poder ya por fin sacar este material que sí, de hecho, por dejados, por falta de a veces un poco de interés, o por también nuestras vidas que han cambiado, pues, ¿no? Yo ya soy papá, me casé, mi hermano se ha casado, Alessandro se va a casar ahorita mismo, ahorita en un ratito ya se casa, entonces también eso te quita tiempo, pero digamos que lo bueno de la pandemia fue que nos trajo esto, pues, ¿no? Que ya estamos, digamos, encaminados y ya estamos. Sí. Y es parte de la evolución de cada banda. Yo pienso que cada banda va evolucionando según su tiempo, ¿no? Va viendo, experimentando nuevas fórmulas, ¿no? Y nuevas formas de cómo llegar a la gente y todo eso, pues, ¿no? Creo que muchas de las bandas, por ejemplo, yo siempre le comento a Mario, ¿no? Yo lo veo todos los días porque trabajamos juntos, ¿no? Y le digo, una de las bandas que más, bueno, yo creo que nosotros nunca vamos a llegar a esa parte, ¿no? Pero yo le digo a Mario, me comento, una de las bandas que más me encanta es Thrice, ¿no? ¿Por qué? Porque es una banda que cambia de estilo de acá para allá y lo que hace, lo hace bien, ¿no? O sea, ella al principio comenzó tocando punk, ¿no? Y todo eso, luego un poco de emo, luego medio experimental, y tú encuentras de disco tras disco que ya no tienen nada que ver con cómo fue su origen, pero cada disco es súper peculiar, original y muy bueno, y con el nuevo estilo que le están dando. Entonces yo creo que cada banda en sí siempre tiene el derecho de querer evolucionar, ¿no? Y por eso, bueno, también, bueno, ahora pues, ¿no? Nosotros decimos, esta canción nos gustaba antes, pues, ¿no? Y bueno, y ahora ya no, pues, ¿no? No creo que podría ser así y van mutando, pues, ¿no? Esas canciones y otras que ya las descartamos y ingresan unas nuevas
etcétera, etcétera, ¿no? Claro, además nunca es tarde, pues, para nada. No, para nada, porque, claro, puede haber existido la eventualidad de que la gente se hubiese olvidado. De hecho, está súper presente ahora la regla de estar sacando música constantemente para renovarse. No sé si leyeron hace poco las declaraciones del CEO de Spotify, que hablaba de que muchos artistas estaban convencidos de que grabar cada 3 años era suficiente. Y lo decía como si 3 años fuese mucho. Y claro, igual es de mérito que ustedes lleven tanto tiempo con un solo disco dando vueltas y que puedan parar tocatas largas con eso. Yo los pude ver la última vez que vinieron a Santiago para el lanzamiento del disco de Cronos. Y sí, pues se para súper bien. Eso es lo otro. Y se los pregunto con todas las buenas intenciones del mundo, ¿nunca se han sentido redundantes a la hora de tener que elegir canciones? Al considerar que el repertorio está más o menos limitado a ser siempre dentro de ciertos parámetros, como digo, el mismo. Yo creo que para nosotros todos los temas, o sea, lo que tocamos todos nos gusta, ¿no? O sea, como dije al principio, todo lo que tocamos, o sea, lo hacemos, lo tocamos y lo creamos porque nos gusta. En sí no es que creemos una canción porque tiene esta fórmula y que va a pegar y eso para darle gusto a otras personas, pues, ¿no? Sino que es por una cuenta propia, ¿no? De que nos complace tocar lo que nos nace del corazón, expresarlo. Y bueno, en buena hora que escucha a bastantes personas aquí en el Perú y afuera les ha gustado. Y bueno, como dicen, nadie es profeta en su tierra, además, y nos dimos con la sorpresa de que a más personas les gustaba afuera que aquí en nuestro mismo país. Pero bueno, así es la vida. O sea, de hecho sí sería chévere poder tener un poco más de badaje o un repertorio un poco más extenso para poder elegir un setlist, digamos, más variado, por decirlo así. Bueno, nuestro universo de canciones debe ser como unas 20 y tantas canciones, que para un full set, sí, pues de 1 hora y pico, tiramos todo y ya claro, no nos queda más que tocar. Pero sí, de hecho, eso también, yo sí me he quedado pensando y sí me gustaría tener más material que exponer y bueno, lo vamos a hacer, pues, ¿no? Nunca es tarde, pues, ¿no? O sea, sí, pues, a mí me da mucho grado saber que se viene. O sea, y si se demoran lo que se tienen que demorar, supongo que por algo también, y ojalá se venga algo bueno. Yo quería tomar... Yo quería comentar eso en el fondo y como algo de esperanza, sobre todo en el mundo del espectáculo, que en el fondo el mundo del arte se ha visto súper diezmado por la pandemia a nivel mundial y uno, claro, siempre ve el lado negativo, que no se pueden hacer shows, no podemos hacer tocatas, no podemos hacer lanzamientos de discos, pero está este otro lado positivo de quizás pasar más tiempo en casa en una época donde podemos conectarnos precisamente como lo estamos haciendo nosotros ahora y que también fue un empujoncito necesario quizás para Play Attention, para no sé, resucitar cosas de antes y empezar a armar algo para poder grabar, ojalá saliendo de esto o incluso antes. Sí, claro, o sea, los temas ya lo estamos haciendo, ya hemos avanzado varios. Ahorita el problema es que no hay salas así para grabación, entonces, bueno, pero igual estamos maqueteando los temas, ya vamos avanzando mucho más de lo que antes podríamos haber avanzado. De hecho, que es por la misma pandemia, pues, ¿no? El estar en casa y tienes mucho más tiempo para componer, para ensayar y todo eso. De hecho que sí, se vienen buenas cosas y un disco chévere. Oye, yo me quería colgar
de algunas palabras emitidas en esa última experiencia que tuvieron acá en Santiago, para cuando Cronos los invitó al lanzamiento de su EP, Síndrome de Escafandra. Y ustedes hablaban mucho de, o sea, dieron las gracias muchas veces, se veían muy agradecidos y hablaban de que una tocata así en Lima era imposible. Sin embargo, yo indagando en su Facebook, vi que igual existían cosas como, no sé, por ejemplo, la oportunidad de tocar con Combat Kid. Entonces, tocaron con Bad Religion y. ¿Cómo se llama esto? Con Bad Religion y Offspring el año pasado, en Perú, No, ¿no? No. Con Belver y con Bucky. Quisiera abrirle a Offspring. Sí, claro. Bueno, y un poco de ahí va, o sea, ¿cómo es la movida punk allá? Porque yo, o sea, aquí igual como que rebotan cosas. Aquí hay una banda punk muy grande que son los Bebés Paranoicos y ellos intercambian tocadas con inyectores. Y así mismo rebota y como inyectores está en la misma movida de hacemos merch con Futuro Incierto, como que también agarra vuelo aquí en Chile. ¿Cómo se inserta? O sea, en verdad, más que cómo se inserta, ¿cómo es la movida ya? Y cómo se inserta Play Attention nuevamente? O sea, considerando que allá puede ser hasta mitológico con el tema de los psicos, que se supone que inventaron el punk antes que no sé, porque los mismos Ramones o los mismos Sex Pistols. ¿Cómo es y por qué tanta sorpresa para un evento como el de Cronos? O sea, en Lima no existen cosas así realmente. ¿Es imposible levantar una tocata de ese estilo? Nosotros, bueno, yo me referí a que no podía haber una tocada así más que todo porque todas las bandas eran del género, de que tocaban skate punk, y muy buenas, ¿no? Obviamente. Aparte también el sonido que estuvo A1, ¿no? Y aparte también por la gente que también estuvo ahí con nosotros, apoyándonos desde el principio hasta el final, se servían todos los temas. Y bueno, en realidad sí es siempre cuando viajamos, cuando salimos del país. Esa experiencia es única y agradezco a cada rato en realidad, porque es una vivencia muy chévere, pues para poder tocar canciones y que canten tus temas en otro país, pues es increíble. Sí. Aparte que también cada persona que vive en cada ciudad, cada país diferente, ¿no? Va a tener una forma de cómo expresarse en conciertos, cómo viven los conciertos, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hemos tenido este tipo de experiencia de poder tocar en otros países, siempre es diferente. Cada uno va a tener vamos a decir, una personalidad, una forma muy, muy distintiva de cómo poder, de cómo tú sientes también ese movimiento del concierto, cómo lo gozan, cómo lo viven, ¿no? Entonces, desde la forma de cómo pueden hacer el pogo hasta cómo pueden corear, cómo pueden acercarse, cómo te pueden hablar, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su forma de ser y por eso que cada concierto, digamos, es tan único, ¿no? Y tan distinto de uno del otro, pues, ¿no? Entonces, eso es, y cuando nosotros vimos esta reacción, ¿no? del público chileno, wow, nos encontramos así, pero súper asombrados, ¿no? Porque sí se sintió muy buena vibra, ¿no? Y también, como le digo, algo único, pues también. Claro, no es así acá en Lima en realidad. No hay tanta algarabía, tanta así alegría. Quizás fue cuando celebramos los 12 años, creo, o 13 años del disco, por ahí quizás ahí algo llegó, pero o sea, como que no es tanto, ¿no? De hecho, también acá la escena, no somos una banda grande, ni tampoco pequeña, somos una banda como que en intermedio, mediana, como se diría.
algo así. Entonces, acá en Lima, o sea, hay escena rockera, sí, pero siempre es como que, como en todo país creo, ¿no? Que hay como que un círculo cerrado, así. Y en festivales grandes, como es el Vivo por el Rock, por ejemplo, que es acá el festival eh, más grande de Perú, este, siempre son las mismas bandas. Y si es que dan oportunidad de tocar alguna que sea nueva o emergente, la hacen prácticamente abrir cuando no hay nadie o cosas así, pues, ¿no? Entonces es un poco complicado en ese sentido tocar en algún festival grande, pero sí ha habido veces que hemos tocado en festivales también en medianos, bueno, hace años existía el Rock en el Parque acá y también hemos tocado creo un par de veces acá en ese festival y en otros festivales, aparte de también abrir a bandas internacionales, ¿no? Que eso es lo que más nos gusta. Qué buena. Oye, y... Uy, se me fue el hilo en balas. Tenía algo bueno que comentar. Mientras tú sigues pensando, yo voy a hacer mi pregunta. Que me queda mucho la idea y definitivamente, por así decirlo de una manera vulgar, les creo mucho de que son fanáticos de su música y que les gusta mucho, sobre todo, y claro, sin ser majadero, en el fondo, tener un catálogo limitado, considerando que no son una banda que se dedique en el fondo, así como, por poner un ejemplo, como Rise Against, o bandas que en el fondo viven de esto y están todo el tiempo produciendo música y asociados a una disquera y todo. Bueno, la escena punk siempre tiene mucho de underground, sobre todo en Latinoamérica, pero a lo que voy es, este fanatismo me lo transmiten al final porque como planteaba Lizardo, al final escuchar a la gente cantar tus canciones, sobre todo en otro país, yo me imagino que debe ser como una suerte de combustible. Y quería preguntarle a él, ¿cómo fue cuando entró a la banda? ¿Había escuchado a la banda antes? Porque él dijo que una de las cosas principales, y que yo creo que no es una obligación, no es un por sí en el fondo de estar en una banda y ser fanático. Está lleno de tipos que tocan en bandas y no y lo hacen para ganar dinero al final. No, es la realidad de Latinoamérica, pero me llama mucho la atención eso. Entonces quería que me comentara un poco más eso de aparte de ser el guitarrista, ser fanático de Play It All. Bueno, yo antes de tocar en Play, de hecho yo ya los había escuchado ya. Es más, a veces también bajaba a sus conciertos. Hace años que los veía tocar. En realidad me metí al pogo. Ellos saben, pues, de que yo siempre he sido bien activo en esa cosa de meterme al mosh, al pogo, a todo Hay eso. fotos de él. Sí, hay fotos y todo. Cuando ellos tocaban y yo estaba ahí con la gente, ¿no? En realidad éramos pocos. Y ya en ese tiempo yo tenía una banda, otra banda que se llamaba Sobre Tiempo, y también tocaba más o menos punk melódico, algo así tipo, no sé, Sleep Shoes, por ahí algo así. Entonces, de un momento a otro los conocía ya. ¿Por qué? Porque mi bajista conoció a Alessandro en un concierto que se llamaba El Usurator acá en Lima. Los conoció, se acercó mi bajista de esa época, Omar se llamaba, se hablaron y todo. Y ya pues así fue que nos invitaron a un concierto que fui con mi banda. Nos llegaron a invitar, dijeron que para abrir el concierto, abrimos el concierto, a los chicos les gustó, porque en ese tiempo encontrar bandas que toquen o que sean similares era, por decir, imposible. Era bien difícil encontrar bandas de ese género, ¿no? Entonces, ahí fue cuando complementamos bien, ¿no? Nos complementamos bien. Ya a la final el que se hizo más amigo fui yo. Ya no fue mi bajista, sino yo empecé a conversar más con ellos. Después hubo una época que también entré a la universidad y ya también en la Garcilaso estudiaba José Luis, en la Universidad José Luis y Mario. Entonces ahí también como que paraba un poco más de tiempo con José Luis. Todo eso fue antes de empezar a tocar Play. Entonces, de un momento a otro, mi banda ya murió y Alessandro fue el que me dijo que, por Messenger, no me acuerdo, que me dijo para tocar. Yo le dije que ya de una, pues entonces fui no me acuerdo si después unos días a la casa de Mario para aprenderme los temas, que ya habían algunos ya hechos, ya en realidad ya tocaban ellos.
Y ya pues, y lo aprendí pues con unos cuantos días nomás, creo, y ellos también como que les sorprendió bastante eso, el que me pudiera aprender tan rápido los temas, ¿no? De hecho, yo como dije, a mí me gustaba Play, entonces yo ya tenía ya como que esa noción de los temas, ¿no? Y fue mucho más sencillo también poder aprenderme en eso de los temas hechos, ¿no? Y en los temas que ya se vinieron después para la ilusión que llevas, ya esos son también arreglos que fueron creados por mí también, obviamente, ¿no? Genial. Definitivamente es una historia, yo creo que memorable. Y sobre todo considerando que Play Attention ya es una banda que tiene años, hay muchas historias que son, y sin un tono burlesco, son parecidas a las de bandas legendarias. O sea, cuando me contaba Mario, por ejemplo, eso de la competitividad y estar entre una y otra banda a ver cuál sonaba más técnico. Lo mismo le pasaba a las bandas de metal en su época, a ver quién sonaba más pesado. Y estamos hablando de Megadeth, Metallica, Judas Priest, ¿cachai? Entonces, siento que tiene esa esencia como de banda, por así decirlo, como espontánea y que tiene mucho valor artístico al final. Se nota que Play Attention nace de fanáticos de la música, gente que adora en el fondo su instrumento más que otras realidades, como es el caso, por ejemplo, no sé, de los supergrupos o bandas que se crean a lo mejor con otros fines, pero tiene muchas anécdotas que ya hemos conversado a lo largo del podcast, que tienen esa energía como anecdótica, espontánea, artística y punk al final, de mucha música. Claro, y aparte, una de las cosas súper chéveres fue poder encontrar a Lizardo, porque en ese tránsito entre lo que había comentado, entre mi primo que tocaba metal y finalmente Lizardo, pues no, pasaron otros guitarristas más, y llegó una época en la cual llegamos a hacer hasta 3 guitarras. íbamos a los conciertos y teníamos que ir con un ampli de guitarra más para poder hacer el show en vivo, pues, ¿no? Pero ya con esa tercera guitarra, que salía bastantes arreglos, porque ya, y esto que no se puede hacer, pues, ¿no? Ya acá ya tenemos otra guitarra y ya se podía hacer en vivo ese otro arreglito, pues, ¿no? Siempre hay cositas, pues, ¿no? Y a veces también, bueno, eso sí, en el escenario ya el escenario quedaba un poquito más chico, ya no te podías mover con tanta facilidad, ¿no? Tenías que medirte, pues, porque si no ya el clavijero se enredaba con el pelo del guitarrista, ¿no? Y entonces, un poco complicado. Eso fue en una época, pues, ¿no? Inclusive ya Lizardo ya estaba en esa época de transición, que estábamos de 3 guitarras, ¿no? Y bueno, encontrar a Lizardo, pucha, fue bravazo, porque cuando me acuerdo que cuando vino a la casa y le enseñamos acá los temas Mario y yo, se los aprendí, creo que se aprendió 3 en un día, así rapidísimo, ¿no? Mientras que lo normal era que venía un nuevo guitarrista y a la justa se aprendía un tema, pues, ¿no? Y la sufría bastante. Y eso. Pues. Sí, entonces Lizardo la chapaba pero rapidísimo. Entonces dijimos, no, a es ya. De todas maneras. Y aparte de eso, tenía ideas. Cantaba. Ideas muy buenas. Y también cantaba. Y con la voz aguda de Lizardo, pues ya quédate. Pues. Y suena casi insólito, o sea, como de una perspectiva muy estereotípica. O sea, ya que te digan que una banda que se mueve dentro de la escena punk, aunque no sea limitadamente solo punk, pero que se mueve en la escena punk, con 3 guitarras, y que los guitarristas les cueste en el fondo, de que sea un parto de aprender las canciones, es insólito, ¿ya? Y bueno, y después en el disco, en realidad en todos los trabajos de Play Attention se nota eso. O sea, no es el punk de 4 acordes de los Ramones, no podría estar más lejos de eso.
Sí, No, de en hecho realidad sí. sí, pero la mayoría de personas que no ha escuchado Play y me preguntan qué género es punk. Pero punk, debe ser 4 notas, 2 notas, cosas así. Pero le digo, no, es que no has escuchado, mejor entra y escucha mejor primero antes de juzgarle, ¿no? Y se llevan esa sorpresa, pues, ¿no? Yo he tenido así amigos nomás. que me han dicho amigos de amigos que les han presentado la banda y han dicho, les han mostrado, me dice, oye, ¿eso es un peruano? ¿Estás seguro? ¿Son de acá? ¿No me estás engañando? En serio, y varias veces. Sí. Oye, yo O creo- también cuando el disco del Coalition también, las canciones en inglés, también me ha pasado que me han dicho que son de acá también. Pues parece banda americana, una cosa así. Me robaste las Y- palabras de la boca, y querido cosas Lizardo, así. porque yo te quería preguntar. Precisamente quería caer porque tenía el capricho de ahora, con esta última pregunta, quería que habláramos en el fondo de la ilusión que llevas, que al final se puede hablar mucho de eso. Pero antes quería preguntar eso en el fondo, ¿de dónde? Collision es un split, y que por lo menos de lo que yo he visto, es algo muy típico de la escena punk y sobre todo del hardcore, se da mucho, entonces me hace sentido que una banda como ustedes tenga un split. Pero ¿por qué en inglés hicieron estas canciones para el split? ¿Las tenían de antes? ¿Por qué en el fondo aparecen estas canciones en inglés de una banda que es peruana y que hace música en español? Porque también hay bandas de latinoamericanas que hacen música en inglés, pero ¿de dónde nace esta idea? ¿Es como, por así decirlo, para ese split? ¿Venían de antes? ¿Buscaron a otros artistas para poder hacerlo? ¿Cómo fue? No, creo que el que organizó esto era Louis, el de la Belson Records, y era un requisito que todas las bandas creen sus temas en inglés. Entonces nosotros hicimos las canciones en inglés. O sea, el que escribió las letras fue Alessandro, que es el que domina más el inglés, y la estructura musical la trabajamos los cuatro, pues, ¿no? Y sí, o sea, de hecho, esas canciones son bastante difíciles. Por ejemplo, hay un cover de Craig Brother que para nosotros tocarlo es un parto. O sea, lo hemos tocado, creo, 4 veces y eso, no sé. Afuera, acá en Lima Claro. Neutro. Pero ese era el objetivo, que las bandas tocan en inglés y era un requisito y bueno, que sean canciones nuevas. O sea, nosotros hicimos las canciones exclusivamente para ese estilo y que sean en inglés. O sea, Genial. Y bueno, también es un arma de batalla, de alguna manera, decirlo de una u otra manera. Nunca es malo salir a un país que ya no habla español y tener, aunque sean estas dos canciones, claro, excluyendo el cover en el fondo, que están en inglés. Y al final, yo creo que cualquier audiencia agradece de sobremanera recibir música en el fondo en su idioma, en el caso de ir a Estados Unidos, Inglaterra, qué sé yo, pero siempre, y también sirve como arma dentro de muchos otros contextos. O sea, en el fondo, no sé, hay gente que es cerrada también, no, yo escucho punk pero solo en inglés. Bueno, escucha estos dos en el fondo también. Entonces siempre es bueno al final, y le suma variedad a todo, porque lo digo porque de las bandas que conozco es difícil encontrar a alguien que realmente tenga canciones de los dos géneros, a no ser que sea, claro, en split. Pero también a veces son covers, muchos son covers, pero estas son canciones originales en inglés de Play Attention, entonces es un complemento genial. Es como el ají amarillo para la banda. o sea, de hecho, también tuvimos una época donde queríamos como que internacionalizarnos más todavía y dijimos, no, vamos a hacer todo en inglés. Pero quedó en idea, porque en verdad no me veo cantando en inglés ni nada. O sea, yo me siento más cómodo en mi idioma y así. O sea, si te gusta, escucha, si no, no. La música está para que esté ahí, el que le guste y punto. O sea, yo lo veo Claro. así. Aparte también porque, no sé, yo creo que el idioma español para los europeos, por ejemplo, o americanos, así, como que es igual, tiene esa curiosidad, pues, ¿no? Por el acento. Es igual que nosotros, ¿no? Que lo que les gustan las bandas americanas en inglés, ¿por qué nos llaman? No, porque por el idioma también a veces, ¿no? Y eso sí, también pasa por el revés y viceversa. Para que finalmente, después de todo ese análisis,
podamos concluir en que no es el idioma, sino es la melodía lo que te mueve, ¿no? Porque muchas veces yo escucho a veces bandas japonesas, ¿no? O bandas en inglés, o bandas en italiano, no sé. Y tú dices, pucha, qué chévere, ¿no? No entiendes nada, absolutamente nada. Pero la melodía, brother, qué chévere melodía. O sea, sabes que de acuerdo a esa melodía te quieren transmitir algo, ¿no? Un estado emocional, un sentimiento, pues, ¿no? Y esa es la idea, pues, ¿no? Ahora, que la melodía tenga que ver, haga match con la letra, ya ganaste, pues, ¿no? Y yo creo que ahí está el truquito. Claro. Con la parte instrumental también. Oye, y yo lo que les quería preguntar, realmente una cuestión como sociocultural, que yo no lo viví porque era chico, ignorante, yo tengo 19 años. En su momento no pegó así como hitazo el disco, considerando que igual el mundo pop juvenil está en una parada, no sé si más punk, pero sí ligada a conceptos más emo, más underground, así entiendo que era en Santiago, por ejemplo, por lo menos, y sé que es parte de lo que los catapultó a hacerse famosos de aquí. No, Sí, o sea, hay bandas que... todavía era la época de Linkin Park, de My Chemical Romance, de mucho Green Day, de un montón de bandas al final que muy distintas a lo que se escucha al día de hoy, 2020. O sea, acá hay bandas que la rompieron en su momento y que de a poco se han ido diluyendo. La voy a tirar como ejemplo, Trónico o los Mogs. Independiente si las conocen o no, ¿a ustedes no les pasó eso? O sea, no creo que se hayan diluido para nada. De hecho, creo que han sobrevivido demasiado bien para tener un solo disco. Pero la pregunta va más hacia... ¿Fue un boom en su momento, por lo menos en Perú? No, no fue tanto, en realidad. Tuvo aceptación, pero no digamos de que nos hayamos sentido como la banda de esas grandes del estelar del rock en el parque, pues, ¿no? Del super concierto, pues, ¿no? Nunca nos hemos sentido, como dijo al principio de la entrevista, ¿no? Nunca nos hemos sentido como que así top, ¿no? Pero tampoco más abajo, siempre haciendo lo que nos gusta, ¿no? Y dando lo mejor de nosotros, ¿no? Claro, muy aparte también, muy aparte también en los conciertos que hemos estado tocando, o sea, a través del tiempo, o sea, no es que haya habido bastante gente de un principio, sino es que siempre empezaban de dos, aunque suene chistoso, el pogo era de dos, de tres personas en esa época, y esas personas ahorita son nuestros amigos de años, ya no entran al pogo ni nada, pero o sea, también yo creo que el hecho de que entablar amistad con las personas que estaban ahí también como que nos hizo de repente también crecer un poco más, ¿no? Como banda, ¿no? Para que nos hicieran, para que nos conozcan más, ¿no? Más que todo por eso. De hecho, cuando presentamos el disco, abrieron bastantes bandas emo, y estaba de moda el emo, y no fue para nada un boom. Lo único bueno fue que Alessandro siempre ha sido el hombre de los contactos, contactó con Louis de Belson Records y pudo sacar nuestro disco La Ilusión que Llevas bajo ese sello, y se distribuyó de Japón para todo el mundo. Entonces ahí fue donde como que nos comenzaron a conocer de varios otros países, ¿no? Acá en Perú no tanto nos daban como que mucha bola, pero nos comenzaron a conocer fuera gracias a eso. Entonces yo diría que ese sería nuestro boom de La Ilusión que Llevas, pero no en Perú, ¿no? El hecho de haber fichado por Belson Records, ¿no? Aparte, si tú escuchas también el nombre Play Attention, ¿qué es eso?
Suena chistoso, suena chistoso. Yo creo que se lo En han verdad no preguntado significa nada. incontables veces, pero... Y es una pregunta ridícula, pero... Nico me va a retar por haber preguntado esto, pero... ¿Por qué se llama esto? Porque yo no Sí, sé. Yo también lo he preguntado. Bueno, eso es para que la conteste Alessandro. Pero bueno, ya que no es... No, yo les cuento. No, bueno, el comienzo del grupo, el inicio del grupo comienza en la época del colegio y nosotros, como había mencionado, tocábamos covers de Futuro Incierto y en ese entonces teníamos otros integrantes, pues, ¿no? Que eran también del mismo colegio, pues, ¿no? Y nos íbamos a presentar en una actuación del colegio y nos dijeron, oye, ¿y con qué nombre los presento? ¿No? Y entonces en esa época había un guitarrista que se llama Diego Luna, no el actor. Claro, no tiene nada que ver con Star Wars, con Rogue One. Qué buena película, Rogue One. La cosa que él dice, oye, pucha, ayer me puse a pensar en nombres de grupo, así pues, ¿no? Y había varias propuestas y entre esas había el nombre Play Attention, o sea, Play Attention, ¿ya? Y entonces dijimos, ya, porque nos gusta jugar Play Tony Hawk, pues, ¿no? Y dijimos, ya, pues hay que llamarnos así. Entonces, pasó el tiempo, ¿no? Este guitarrista se va, ingresa mi hermano, y mi hermano dice en un ensayo, oye, pero ¿por qué no le cambiamos el Play Attention, ¿no? El Attention, ¿no? Por Chong, ¿no? Porque había un grupo que era Dale Vuelta, ¿no? Que en su época tocaba una canción que No es así. No es así, yo te explico. Lo que pasa es que justamente en esa época ya se manejaban los correos y el correo era Inauguration. Entonces dije, este es como que un inglés mal hablado, así. Entonces vamos a aplicar eso al Attention. Y así fue que quedó Attention. Pero el Play Play... de PlayStation y de Attention, pero un inglés mal hablado. Pero esa es la historia. Y yo todavía tengo el cassette donde sale el mail, o sea, el cassette Dale Vuelta, donde sale todo eso. Oye, pero, Esa es la verdadera historia del nombre. O sea, en verdad no significa nada, pero como que siempre nos están alucinando. La PlayStation! Yo, ya, sí, ¿qué tal? No, o sea, nos alucinan así feo, pero... Y que se pronuncia una parte, es recontra peruano, pues, ¿no? O sea, Play Attention, ¿no? O sea, como un inglés súper mal hablado, pues, ¿no? Entonces, pero cuando lo pronuncian en el extranjero, pues, ¿no? Sobre todo los americanos, Play Attention, ¿no? Entonces como que te da risa, ¿no? Attention. O sea, como que dicen la primera parte en inglés y el otro mal pronunciado, entonces da bastante risa. no sé, es que la palabra play tampoco corresponde en el sentido de atención, pues debería ser pay. Sí, Claro. Al final es un juego de palabras, pero a mí me interesa mucho el punto del Tony Hawk. Tony Hawk es un ícono cultural de toda una generación y sobre todo del punk. Hay muchos que hicieron punk por jugar Tony Hawk, entonces yo creo que es una historia muy, ¿sabes qué? Realmente, y lo digo desde la honestidad, muchas de las cosas que me han contado yo creo que son un buen condimento para la historia de la banda. O sea, uno de repente no tiene la gracia o ese júbilo de poder contar historias que son divertidas y que al final, y que son recuerdos que no son solo para la banda, sino que para el legado de ustedes
como persona. Y bueno, ya me estoy poniendo medio sentimental. Así que para no. No, sí, nosotros también jugábamos Tony Hawk y nos encantaba el tema, el soundtrack de Tony Hawk, ¿no? Es más, creo que ayer estaba escuchando una canción y mi hermano me dice, oye, esa canción yo la he escuchado, pero no sé. Claro, después es la canción que de Tony Hawk, de Tony Hawk 2. Ah, verdad, ¿no? Era una de Consume. Y me dice, sí, yo la he escuchado. Va a salir el nuevo pronto. No sé si vieron eso. Ya, bueno, ahorita ya no tengo mucho tiempo para jugarla. Claro, no, sí, es otra palabra. Hoy para volver, y yo creo que como les había comentado, tenemos un capricho, yo creo que personal y erótico entre yo y Nicolás, en el fondo, que queremos hablar, y sin querer quitarles demasiado tiempo, sobre el disco, más profundamente el disco, y argumentarles por qué nosotros creemos o por qué hemos escuchado y estamos de acuerdo con la idea que es un disco fundamental dentro del punk latinoamericano. Yo creo, y de hecho también es otro punto interesante, a pesar de la longevidad del disco, hablando, claro, de que es un disco de hace más de 10 años atrás, a mi parecer es un disco incombustible. La gente lo sigue escuchando y sigue siendo punk vigente, hardcore vigente, que al 2020 todavía tiene sonoridades que, y a mi parecer, de hecho, y pensando y mirando hacia atrás a lo que era 2007, hay sonoridades de guitarra que son muy modernas, cosas que recién, no sé, por ejemplo, el uso del tapping o algunos riffs de guitarra que son, o armonías de guitarra que son, ahora son estándar a 2020, pero 10 años atrás no era así. Y me pongo a pensar en muchas cosas más, en la grabación del disco, en lo que significó grabar esto hace 10 años atrás. O sea, no existía la grabación por el computador, los plugins, los programas, los emuladores de amplificadores, que es como se graba la música, y como todos tienen posibilidad de grabar al día de hoy, me llama mucho la atención esas cosas. O sea, al final, cómo este disco ha sido, no solo ha sobrevivido la prueba del tiempo, sino que sigue estando súper vigente, muy, muy vigente. Bueno, creo que es justamente esa particularidad del disco lo tiene la fusión de los diferentes estilos a lo que nosotros tenemos influencias, ¿no? Y claro, y yo también cuando yo sentía lo mismo cuando escuchaba no, o sea, porque me acuerdo que una vez mi hermano estaba escuchando el disco, ¿no? Y yo estaba pero lejos, pero tan lejos que no podía reconocer mucho el sonido. Pero me acuerdo que y me acuerdo clarito eso, que dije, oye, que me gusta, me atrae esa música, oye, ¿qué grupo está escuchando, pues, no? Y me comienzo a acercar más, y era lo que habíamos grabado, pues, ¿no? Y era justamente en esa época que estábamos viendo, y ahí tenemos todavía los discos, las pruebas de mezcla para el disco, ¿no? Porque en esa época era, tú hacías una mezcla, ya que acá sube las guitarras, acá bájale al bajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí el estudio te daba un CD, tú llegabas a tu casa, ¿no? Lo ponías, lo escuchabas, pues, ¿no? Y así, y me acuerdo que clarito que una vez mi hermano estaba escuchando ahí en la sala, hacía todo volumen, y estaba, creo, en el tercer piso, qué sé yo, y dice, oye, me llama la atención, pues, ¿no? Y éramos nosotros, pues, ¿no? Claro, era como que la primera vez que me escuchaba también ahí en el equipo, pues, ¿no? Pero creo que y me ha sucedido también que hay veces que yo pongo
me pongo a analizar los bajos, ¿no? De que he grabado, pues, ¿no? Y digo, oye, pucha, me gusta el bajo que justamente creé para esa época, ¿no? Y digo, creo que ahora no se me no habría imaginado ese arreglo, pues, ¿no? Y justamente eso se lo comenté la vez pasada a mi hermano, ¿no? Y le dije, oye, pucha, me puse a escuchar esta canción y me gustó, pues, los arreglos que hacía, ¿no? Y justamente mi hermano me dijo, no, es que lo que pasa es que las personas, cuando son más jóvenes, tienen mayor creatividad, ¿no? Es más, los discos que tienen, digamos, más éxitos han sido cuando los artistas han sido más jóvenes y han sido mucho más creativos, ¿no? Y entonces yo digo, wow, pues, ¿no? Y me quedé asombrado, y yo creo que va también por ahí de la fusión de todo, de cada uno, de la influencia de cada uno. O sea, Alessandro, que bueno, no está ahorita lamentablemente, pero Alessandro también ha tenido, pero o sea, comenzó por el punk conmigo, ¿no? Pero de ahí, pucha, él le ha indagado y se ha metido por cada estilo, ¿no? O sea, ha pasado por el nu metal, el metal, el hardcore, emo, o sea, de todo, ¿no? Y es más, o sea, él toca en otros grupos, ¿no? Y entonces él tiene muchas ideas, ¿no? Y ve de forma diferente, ¿no? De cómo nosotros podemos organizarnos en la banda, y es algo muy bonito decir en la banda que se disfruta, como es, como cada uno le mete una pincelada diferente con su propio color, ¿no? Entonces al final termina siendo una pintura muy peculiar, pues, ¿no? Con diferentes matices. Yo pienso en el puro listado de temas y sé lo tedioso que sería ponerse a hablar uno de uno, pero yo creo que podríamos agarrar por lo menos los primeros 5, una cosa así. Porque hablemos de la intro. Hablemos del... Sí, a eso quería ir yo primero también. Hay un elemento muy interesante y que de hecho es a veces súper como dejado de lado, que es en el fondo el tono de las guitarras. Yo como guitarrista me di cuenta al primer instante, porque hoy repasé el disco, lo escuché de nuevo y claro, después de la intro, cuando empieza el primer tema, ya no seré el mismo, hay 2 tonos de guitarra en los 2 canales, izquierdo y derecho, y se nota el tono de la guitarra, el nivel de distorsión, cómo están ajustada la ecualización, que suena muy distinto y hace un contraste, y esas cosas de repente se dejan de lado al final, y sobre todo hablando de punk. O sea, no vamos a agarrar todo el punk, meterlo en una bolsa y tirarlo a la basura, pero son cosas, detalles que uno como melómano los nota y le gustan mucho. Y bueno, el disco es terriblemente frenético y empieza, no te da ningún respiro. La intro ya es rápida y es fuerte. Bueno, la intro la hizo Alessandro. Es una canción de Alessandro. Pero él agarró una guitarra y le arregló. Sí, él sabe tocar también. Sí, él toca. Y ahorita hay 2 temas nuevos de Alessandro que están, pero buenísimos. O sea, una combinación de que entre ya me siente, le haga la melodía y ya. Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, él actualmente está en la parte de ya su cherry. Él está en la parte de producción musical, ¿no? Y grabar a bandas, ¿no? Ese es lo que se dedica
¿no? Actualmente. Y bueno, para que él sí le está yendo bastante bien y con eso tiene muy buenas ideas y también lo está dando a la banda, pues, ¿no? Entonces, creo que el tema es verlo de diferentes caras, pues, ¿no? Diferentes puntos de vista, pues, ¿no? Cada uno va aportando, pues, ¿no? Uno tiene, yo creo que o sea, por lo general en la banda todo aparece comienza con una base, ¿no? Y a través de esa base ya se van haciendo todo van apareciendo los arreglos, la melodía, ¿no? Pero ya lo que va aportando cada uno, pues, ¿no? Claro. Entonces, O ahí sea, es como que, lo interesante. claro, uno viene con una idea, venga, tengo esto, vamos ya, hay que despedazarlo. Pa, 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 y sale la canción, así, o a veces ya uno viene con algo un poco más avanzado, con una eh, base y con una letra, una melodía, entonces ya hay menos cosas que hacer, pero la gran mayoría ha sido simplemente una base y se ha trabajado sobre eso. Y bueno, y con respecto a digamos, estos arreglitos que hay en ciertas canciones, y bueno, lo trabajamos con los pasitos, los pajaritos antes de despertar, todas esas cosas lo trabajamos junto con el chico que nos grabó Angelo Céspedes, y ya era como que, oye, acá podemos poner esto, el otro, pues, ¿no? Igual, cuando hemos trabajado para las canciones de Coalition, hay ciertas cositas, como que detalles chiquitos que también, pues eso sí ya lo hizo él mismo, Felipe Patiño, que nos grabó, que nos mezcló ahí en Colorado, y metió también su cuchara, pero sí, siempre nos gusta tener como que detallitos, pues que no sea plano, meterle cositas más para que más interesante, pues, ¿no? Hay un montón de bandas que ponen cosas como intros de películas, charlas de películas, pues, ¿no? The Skate lo hace como Good Riddance, lo hace Rise Against, pues, ¿no? Cosas así, pues, ¿no? Entonces, sí, siempre es bueno, nos gusta hacer eso. Es muy bueno el comienzo de Ya no ser el mismo, con la batería, no sé si falsa, pero como para acá, por la lluvia. Y ya Es después que supuestamente entra, Claro, caminando, alguien va caminando y pone un cassette. Se escucha la puesta del cassette y la cerrada del cassette también, y el play. Cuando ponen el play, ahí recién es como si se estuviera escuchando de una radio antigua, pues así, que no tiene bajos ni nada. Podríamos exacto, grabar o sea, es como que un lo-fi, así. Sí, es como un lo-fi. De hecho, a mí me pasó hoy día repasando el disco, en el fondo le subí el volumen al aparato porque claro, se escucha súper lo-fi, de hecho. Ni siquiera es como que solo está apagado. Tiene no sé, bueno, hay de técnicas de producción, pero efectivamente hay algo que hace que suene lo-fi. Oye, y la intro está pensada para conectarse, por lo menos musicalmente, con Ya no seré. Se pensó ya cuando ya teníamos los temas, ya de hecho ya queríamos ver cuál era el que empalmaba con otro, pero no es que lo hayamos creado, o sea, uno tras de otro, sí, pensado, ¿no? Sino fueron separados los temas. Ya. Sí, porque la intro tampoco comparte tanto en música con la siguiente canción, con Ya no seré. Pero aún así empalma y en el fondo No, sí. es un continuo. Y de hecho, hay otro elemento muy interesante del disco que aparte de estos detallitos, tiene mucho dos cosas que en el fondo, alguna ya la había comentado ya antes, en el fondo, que no son propias del género, por así decirlo, o que de repente no son tan explotadas, que es el tema de las armonías de guitarra o de las melodías de guitarra, o al final solos de guitarra armonizados, y otra cosa, los cortes de tiempo. Tiene muchos cortes. El punk es un género caracterizado por vamos y termina una canción y vamos al tiro con la otra y acorde, vamos, verso y después coro. Y este disco no, tiene muchos cortes de tiempo
que cortan todos los instrumentos al mismo tiempo, después vuelven a entrar, y esa dinámica, el silencio, usar silencio para grabar un disco es totalmente agradecido, porque usarlo es difícil, y definitivamente Play Attention se atreve a hacer eso en ese disco y se nota mucho y aporta, definitivamente. Sí, De hecho, siempre nos ha gustado eso, los silencios, los destiempos. La Siempre, Cuaco, ¿no? Ajá. En realidad, también cuando aprendemos algún tema nuevo, haciendo esos cortes, se nos hace complicado, pero en una primera instancia, como se diría, ¿no? Pero de ahí ya pasan los días, los ensayos, y como que ya sale, simplemente fluye y eso que tocamos y cantamos, como se diría, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Ahí es donde más que todo tratamos de mejorar ahí en ese sentido. Muchos de esos silencios personalmente me han costado bastante. Las he sufrido. Pero bueno, como dice ya, la práctica, y bueno, ya al final ya tanto practicas que ya lo haces de paporreta, pues, ¿no? Entonces, pero sí, a veces yo proponía una canción, pues, ¿no? Y de ahí Lizardo venía con su... oye, pero haz acá, ¿no? ¡Ah, su madre! Ya... Le complicamos la cosa. Me complicaba la vida. Y bueno, pues, pero todo es practicar, darle ganas y listo, pues, ¿no? Pero y al final escuchar lo que has grabado, pues, ¿no? Con justamente ese silencio, ¿no? Que puede simbolizar mucho entre un estado a otro y llevarte, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, como dices, pues, ¿no? Jugar con ese silencio, ¿no? Entonces hay que también saber utilizarlo y llevar básicamente ver cuándo lo puedes incorporar a una canción, ¿no? Porque también tienes que ver con la melodía y todo eso, pues, ¿no? Y la comodidad de todos, ¿no? Entonces, nada, ver eso cuando se junta todo y cada uno va aportando esas cosas, es bien rico, ¿para qué? Claro, de hecho, también todos estos silencios y estos cambios de ritmo, paradas, de hecho, nosotros no lo hemos inventado, nosotros también venimos influenciados por bandas que nos gustan, también personalmente, y bueno, y las personas que también escuchan Big Week se van a dar cuenta que hay una influencia brutal de Big Week, Satanic Surfers, Belvedere, ¿no? Entonces, de hecho, el haber escuchado esas bandas también como que nos dio la otra cara del punk, ¿no? Tú puedes hacer punk de esta forma también. Bandas suecas que no son muy conocidas, que Alessandro también nos traía, oye, mire, escuchen esto, ¿no? Y eso también, oye, esto que podemos sacar esta idea de acá, el otro. Entonces, es una mixtura de todo que hace que pueda haber salido la ilusión que lleva, pues, ¿no? Oye, Una mixtura de sabores del Perú. Exacto. Dígame. A nivel de producciones, esas cosas como lo que hablábamos antes de la batería falsa, al principio ya no ser el mismo, o en el más allá, ahí cuando llega la primera línea vocal, hay ciertos efectos sonoros que solo pueden existir ya una vez que lo estáis grabando. ¿Cómo organizan ese tipo de cosas en el proceso de composición? Antes de estar en el estudio y tener a su disposición los efectos, ¿se lo iban imaginando a la marcha que lo componían entre ustedes? No sé si me explico bien con la pregunta. Sí, bueno, el que más estuvo ahí metido fue Mario. Yo puedo explicar eso. O sea, tipo, las canciones ya estaban tal cual, planas. Entonces, una vez que tú ya las grabas,
y las vas escuchando en el estudio, piensas, oye, acá podemos ponerle esto, el otro. O sea, no es que yo haga la canción pensando que yo le voy a meter ese efecto así y así lo voy a grabar. No, o sea, las grabamos tal cuales son, y una vez que ya las tenemos grabadas, le podemos hacer ese efecto low-fi, le podemos poner digamos, por ejemplo, en el más allá hay un efecto de un platillo, pero con el sonido inverso. Claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas se nos ocurre en el estudio, no es que pensamos en el momento de crear y hacerlo así. Todo ocurre en el estudio, mientras que escuchas, porque le das 1000 vueltas a las canciones, te saca falta esto, el otro, ¿no? Entonces, así es como pasó. Pero por ejemplo, cuando estaban componiendo en el más allá y llegaban a ese silencio donde queda la voz sola, no pensaban, que podría haber como un efecto, que entiendo que es como lo hacen en vivo ahora, ¿no? Como un poco tintineando el platillo con la baqueta y después agarrándolo con el bombo. Exacto. No lo consideraron en el momento, entonces. No. Algo improvisado. De ahí ya, ¿cómo lo solucionamos en concierto? Bueno, ya veremos cómo suena esto y lo que más se asemeje. Igual hay un montón de bandas que hacen un montón de producción en sus discos y digamos, no suenan tal cual en vivo, pues, ¿no? Como también nosotros, en algunas canciones hay guitarras de base, mientras que están las dos punteando a la vez. En mis sueños, y atrás hay una guitarra de apoyo rítmica, la cual no está. Cuando éramos 3 guitarras sí se podía hacer eso, por ejemplo. Entonces, ese tipo de arreglos sí podíamos hacer. Entonces hay cosas que, bueno, dentro de lo que podemos y hacemos en el estudio, tratar de hacerlo tal cual es y para poderlo tocar en ¿cómo se llama? En vivo. Ahora, cuando grabamos Coalition, por ejemplo, son 2 guitarras, izquierda y derecha, y no hay nada más que ningún tipo de apoyo ni nada. Entonces, y creo que la forma de trabajar que vamos a tener de acá en adelante, pero igual siempre como que por ahí un detalle en alguna otra canción podría ser, pues, ¿no? Pero siempre nos ha gustado así esa crudeza, pues, ¿no? Tipo a Wilton Scream, que es una izquierda, derecha y no hay más, están esas dos. Y tal cual lo vas a escuchar en vivo. Entonces, eso siempre nos ha gustado, pero por temas de producción en ese disco sí metimos algunas cosas también. Por ejemplo, al final de El Más Allá escuchas una guitarra tipo re con un phaser que en vivo no se escucha porque es una tercera guitarra rítmica. Entonces, cositas así, pues, ¿no? O en El Rastro de Sangre, también con un phaser. Yo no tengo phaser en mi player, simplemente bajo un poquito el volumen y ya, pues, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Yo quería también tocar el punto de eso mismo, de los punteos de guitarra, que, bueno, como para saldar un poco también el tema anterior, yo creo que el disco tiene esa particularidad de, más allá de la música, más allá de las letras, más allá del género y en el fondo de estos elementos que hemos hablado, es una experiencia. Y no dicho como la palabra ha sido totalmente, ha perdido su sentido, que es la experiencia nueva en el fondo de disfrutarlo, pero tiene todas estas cosas que son condimentos al final. O sea, que tú escuchas el disco y escuchas estos efectos y te haces figuras en tu cerebro y es un aporte al final. O sea, no es el extremo de que estás viendo un videoclip, a lo mejor, que es lo que hacen muchas bandas en el fondo para terminar de transmitir el mensaje de una canción. Pero están todos estos elementos y todas estas cosas que hacen muy divertido escuchar el disco de nuevo, porque aparecen todas estas cosas y no me acordaba de esto. Y entonces, entre una canción y otra, transiciones que no son simplemente un silencio, son todas esas cosas que yo creo que son elementos muy, 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 muy únicos al final. Hay pocas bandas que se atreven a hacer eso y realmente, por lo menos a mí en este momento, la mente no se me viene tan cerca, a no ser de las bandas, de los artistas de rap, por ejemplo, que usan los skits al final, que son como trozos de música entre una canción y otra, pero en el género del rock no se da tanto, a no ser que sea un disco conceptual, eso ya otra historia, pero lo hace muy divertido.
Y a lo que iba en el fondo con las guitarras, el tema del trabajo de las voces. Y bueno, ustedes los tres cantan. De hecho, Alessandro canta también, ¿o no? Alessandro no. No, Claro. Pero cantan los tres y... No, cuando es en masa, Pero es genial, No, o sea, escuchar a Play Attention, y bueno, Nico ha tenido la suerte de escucharlos en vivo, pero escuchar la grabación de estudio, hay muchas voces, incluso, no solo en los coros, de repente en los versos, en algunos trozos, aparece la voz, no sé si de Lizardo o de José Luis, pero hay mucho, por así decirlo, es como un jugo de elementos al final que no es básico por ningún motivo. O sea, no hay alguien cantando un verso y dos personas cantando un coro y después de vuelta al verso. O sea, hay una serie de cosas que son atípicas, por así decirlo, que son totalmente válidas y que uno dice, wow, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto a mí con mi música y a ustedes se les ocurrió y funciona? No, y mira, Sí, fue una de las cosas también por lo que había mencionado de por qué Lizardo hizo muy buen match con esa posición, porque aparte de tocar guitarra, ¿no? y tener esta facilidad de aprenderse los temas muy rápido y aportar ideas, aparte de eso, también podía hacer los coros, porque tiene una voz aguda, y aparte de eso, también podía gritar y hacer una voz de grito aguda, ¿no? Entonces, en mi caso, mi voz de grito es gruesa, pues, ¿no? Y sí, como dices, yo no sé si está gritando José Luis o Lizardo, no, estamos gritando los dos a la vez, ¿no? Y entonces es ahí donde se hace una buena fusión, pues, ¿no? Entonces, digamos, para nosotros, haber encontrado a Lizardo, pucha, fue el mejor complemento para nosotros, porque no solamente tocaba la guitarra, sino que hacía coros y también aportaba en los gritos, ¿no? Entonces, con toda esa variedad se podía jugar y poder crear todos este tipo de temas y finalmente grabarlos, ¿no? ahí aplica muy bien porque no se ve tanto como que se estuviesen turnando entre un cantante y otro, como lo haría, qué sé yo, pongamos los mismos Beatles, como que hay una línea que separa cuando canta uno y cuando canta otro. En el caso de usted, fuera de los gritos que efectivamente se nota un poco más, como que siento que el trabajo es muy parecido al que hacen con la guitarra. Al final como que van bailando todos y acompañándose como se pueda. Como que Sí. tampoco sabría decir si hay un cantante principal. De hecho entiendo que el Lizardo en general es el que se pone adelante, siendo que no es el que tenga más letras tampoco. Entonces es como un coro al final. Que es, repito, la misma modalidad con la que trabajan las guitarras. No existe esa cuestión de la guitarra de acorde y la guitarra de líder, que vendría siendo la que puntea. Como que, Claro, mayormente en todas las tonalidades de voces, bueno, Mario es la voz principal, ¿no? Obviamente, pero tratamos de armonizar las melodías, ¿no? O sea, la voz de Mario, la principal, la armonizamos y sale la mía, que es la un poco más aguda. Entonces, en la mayoría de temas, por no decir en todos, siempre cantamos en casi toda la canción los dos al mismo tiempo, ¿no? Y hay partes también que canta Mario también solo, ¿no? Obviamente también. Pero eso es la cuestión también, ¿no? Que en realidad bandas de acá, por ejemplo, en Perú no hacen, ¿no? Simplemente, como dices, es solamente un vocalista, un líder vocal que solamente canta a una cierta nota, como se diría, pero no puede variar, ¿no? Entonces, eso nosotros tratamos de que se sienta esa armonizada de las voces cada vez que tocamos. Y eso es lo que creo que nos diferencia de otras bandas. Aparte que en el demo, que teníamos otro cantante, Horacio,
del colegio, la voz de Horacio con la de Mario eran parecidas. Entonces cuando Mario le hacía los coros, ¿no? No había mucha diferencia. Y yo creo que se escucha mejor y se diferencia más cuando justamente las voces son diferentes, ¿no? Entonces uno le va acompañando, va armonizando a la otra voz, pero con una voz diferente, pues, ¿no? Un poquito más aguda, un poquito más gruesa, pues, ¿no? Justamente eso es lo que le da ese matiz, ¿no? Y lo hace un poquito más único, pues, ¿no? Claro. Otro color de voz, esa es la palabra. Definitivamente, pero me gusta la idea de coro que plantea Nico al final, es como súper cohesivo, es como realmente uno escucha Play Attention y como dice él, es difícil enmarcarlo en un solo vocalista, al final uno escucha y de hecho cuando uno se pone a repasar el disco hay muchas voces, de repente es mucha información, sobre todo viniendo de un mundo donde el rock o del punk incluso que es muy de reglas, muy de que uno espera escuchar cierto sonido y al final escuchar este grupo de tipos cantando que de repente hay gritos en el fondo, unos más graves y otros más agudos, es emocionante al final, te saca del esquema y es muy bonito en el fondo dentro de lo que es hardcore punk, dentro de lo que es skate punk, escuchar cosas distintas dentro de lo que ya te gusta, o sea, es realmente un deleite, no creo que no hay otra manera de decirlo. Eso se lo copiaron en la gastronomía. Hay una cosita que nosotros también tenemos y es parte también de la evolución, pues, ¿no? Porque nosotros nos dimos cuenta de que a veces cuando haces también tantos arreglos, pues, ¿no? Y grabas tantas cosas, ¿no? Que hacer que se escuche ese arreglito, pues, ¿no? Que querías, pues, ¿no? Que se escuche cuando tienes otras cosas más, es bien difícil mezclarlo, pues, ¿no? Entonces, yo tengo por ahí los CDs de mezclas y es todo un cono. Es todo un cono de CDs, pues, ¿no? Porque que acá este arreglito, porque queremos. Y bueno, al final nos gustó cómo salió el producto final, pero sí hay algunas cosas de que si no estás concentrado en esta guitarra, en esta cosita, pues, ¿no? No te das cuenta, pues, ¿no? Y justamente el arreglo es para que tú te des cuenta de ese detalle, pues, ¿no? En la grabación sí es difícil cómo hacer de que se escuche y sobre todo en la parte de la chamba de que está mezclando, pues, ¿no? Entonces eso también lo estamos considerando para la creación de las nuevas canciones que estamos haciendo actualmente. Claro, o sea, poner, digamos, los detalles no encima de una voz, sino para que no sea opaco, pues, ¿no? Porque nosotros tenemos canciones que hemos grabado para también, tenemos un par de canciones que grabamos para como un split también con No Big Deal y otras bandas, que hay arreglos que hay tantas cosas, no se notan mucho. Entonces estamos considerando eso para, digamos, que todo se pueda escuchar y no se pierdan algunos detalles. Bueno, es uno de esos errores que hemos cometido y no queremos que se pierdan, ¿no? Así que... Volviendo al tema de las letras y de lo vocal, yo quería alcanzarles una pregunta y al mismo tiempo un comentario, por supuesto. Esa es la tónica de Sonidos con Propuesta, que lo primero en el fondo, escuchar las letras del álbum tiene una temática que, por así decirlo, es como muy propia o por lo menos propia de lo que a mí me gusta del hardcore punk, que quizás un poco como
de desconsuelo o de, bueno, la portada del disco. Eso mismo también se me había ido a preguntar, por qué el disco tiene dos portadas. Hay una que es una foto como de un chico con diseño y otra que es un túnel. Y antes de que me respondan eso, en el fondo terminar esta idea de que quizás las letras tienen esta idea, como esta lírica como de desconsuelo, quizás como de una como una decepción de la sociedad, como de sentirse quizás dejado un poco, pero también hay como una dicotomía, un poco de, no sé, de que esta es planteada como desde la esperanza, por así decirlo. Las letras como son como objetivamente, por así decirlo, como medias tristonas, pero la energía con la que se plantean es como de: estoy contando todo esto porque ya superé esto, o estoy luchando contra estos problemas, no sé, que vienen de mi interior. ¿Es así? ¿Están así? ¿Quién hace las letras en la banda? ¿Las hacen todos? ¿Las hace Mario? ¿Cómo La hacemos todos y yo creo, así como tú lo sientes, ¿no? Es algo de que yo también me he puesto a analizar y creo que también está inclusive en el himno del Perú, ¿no? Que dice: largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Entonces creo que muchos de nosotros los peruanos tenemos esa cuestión acá en el corazón y lo queremos expresar, pues, ¿no? Que al final hay una esperanza después de toda esta opresión, ¿no? Y bueno, o sea, y también que uno en ese entonces, uno era más joven, ¿no? Tenía muchas curiosidades, decepciones, etcétera, etcétera. Y bueno, y te va inspirando para crear ese tipo de letras, pues, ¿no? Bueno, el tema de la, como hemos dicho, o sea, la creación de las canciones es algo que lo hacemos entre todos. Entonces, en muchas canciones hay muchísimo, o sea, en una canción hay ya esta estrofa la creó tal y el coro lo creó otro, ¿no? Pero que tenga un hilo, pues, ¿no? Entonces, eso también lo hace un poquito más interesante. Sí, bueno, letras en sí es José Luis, Lizardo, yo y alguna que otra cosita añadió Alessandro en el disco La ilusión que llevas. Y sí, bueno, trata de las letras de sí, tal cual tú lo has dicho, cosas que pasan, un poco de tristeza, pero sí, al final hay algo, hay una esperanza y ya, vamos para adelante. De hecho, la temática de nuestro próximo disco va a ser un poco más positiva, y claro, tratando de cambiar un poco esa onda, pues, ¿no? Pero sí, de hecho son cosas que pasan, presión de grupo, desamor, en fin, un montón de temas que, bueno, en esa época cada uno pasó y ya, pero sí, es tal cual tú lo dijiste. Hoy, hablando precisamente del final, la última canción que, a decir verdad, si tuviera que escoger una canción favorita de Play Attention, definitivamente es Verte Respirar. Esa canción es sobre desamor, ¿cierto? Es sobre una ex, ¿o no? Lizardo, tú sabes eso. Yo toco el bajo en esa canción nomás. No, pues, de hecho que sí, bueno, la melodía de ese tema ya lo tenía Mario, pero cuando tocábamos en vivo haríamos cualquier cosa, creo. solamente teníamos el coro, me parece, nomás, que era y no quiero verte respirar, eso nomás lo teníamos. Entonces, bueno, en esa época fue ya de adolescente, pues de chibolo, siempre uno sufre esas cosas, pues, de todas maneras. Y entonces simplemente eso me inspiró a escribir esa letra, y sí, pues tienes razón, es para, no sé si es para o porque, no sé, pero sí, fue exactamente por una chica. Y yo siempre he tenido este tipo de dudas. ¿Cómo es volver a tocar eso ya tantos años después, suponiendo que a ese, claro, que se supone que ya está superado?
¿No duele acordarse? No, para nada, para nada. Al contrario. No, en realidad yo lo tomo como canciones de Play Attention. De hecho, como dije, soy fan de Play, entonces me gusta tocar todas las canciones de Play, de hecho. Yo, una cosita que a mí me sorprendió bastante fue cuando en la canción esta, Solo en la oscuridad, yo la tenía creada desde que estaba en el colegio, pues, ¿no? Tenía toda la base, hasta los arreglitos de la guitarra y con el punteo, pues, ¿no? Pero no tenía una melodía. Hasta que cuando ya llegó se incorporó Lizardo a la banda, y yo se la mostré, pues, ¿no? Y él le hizo la melodía y la voz, ¿no? Y fue para mí me encantó, y cada vez que también él le hizo la melodía y la letra, pues, ¿no? Y pucha, cada vez que la escucho digo, pucha, da con ese sentimiento que esa canción transmite, pues, ¿no? Definitivamente, Sí. debe ser muy fuerte tener una canción en el fondo de niño de la época escolar y seguirla tocando. Sí, Wow. de hecho. Igual Solo en la oscuridad también, como dijo José Luis, también la creé yo, y también fue como es de desamor en realidad. Entonces, de la época de cuando uno es más joven, pues. Sí, Es a mí más, me llega mucho la había una canción que es de nuestro demo, que se llama Pensando en ti. Esa canción pegó bastante acá. La gente hasta ahora la pide, pero bueno, ya no es lo que solemos tocar, ¿no? Ahora. Entonces, esa canción fue un antiguo guitarrista que se le dio también por escribir poemas. Entonces, yo agarré y hice la base de la canción, súper simple, pues, ¿no? Y dije, y hice una melodía, pues, ¿no? Y dije, mira, este poema, pues, que me ha dado, pues, ¿no? Pucha, voy a hacer que con este poema, que estas letras, todas estas estrofas, pues, ¿no? Calcen en la canción. Y calzaron, pero perfecto, pues, ¿no? Y la verdad que hasta la gente en esa época, pues, ¿no? Del colegio decía, pucha, qué chévere, pensando en ti, pues, ¿no? Oye, pues entonces hay que grabar nuestro demo, pues, ¿no? Y así también comenzó, pues, ¿no? La parte de la historia en el grupo, pues, ¿no? Pero son cosas inéditas de grupo, de cómo a veces surgen estas letras, pues, ¿no? A veces no es todo súper premeditado, sino es algo improvisado, y es también chévere contarlo así, porque son cositas que tú dices, bueno, sí, ahora que me voy acordando, pues, ¿no? Fue así, pues, ¿no? Y uno no se le espera, pues son cosas del momento, ¿no? Claro, que pasan al final y que son historias, pero que como uno las vive, se acuerda perfectamente. Es mi kriptonita, definitivamente, canciones de hardcore o skate punk de desamor. Para mí es darme en el nervio. La última pregunta que se me había quedado al tintero en el fondo es ¿por qué? Bebés, es Paranoico, banda chilena que tiene mucho de eso también. Y de hecho varias canciones de hecho tiene, y me da la impresión de que el Simi Pensando en ti es lo que es la rabia acá en Chile, de Bebés Paranoicos, también es una canción que pegó mucho más allá de la escena, incluso más allá de los rockeros. Sí, esa canción fue como hit. Sí, definitivamente. ¿Por qué tiene 2 portadas el disco? Ya, yo te puedo responder eso. La primera, el diseño del book, del todo, lo hizo Alessandro. Bueno, hicimos la foto y lo mandamos a hacer acá a una empresa que hace los discos y todo.
Entonces nos pusimos un arte propio. Pasó que, no sé, se le malogró la computadora y perdimos todo. Y cuando hubo que mandar eso a Japón no teníamos nada. Entonces, el mismo Louis contrató a alguien y hizo una portada X y ya. Y eso fue lo que lanzaron. Por eso hay una edición peruana que es la del túnel, y la otra, la del patita con capucha, es la versión japonesa. Esa es la historia. Pero, ¿cuál es para ustedes la definitiva? En verdad, Según el país. la del túnel creo que es la original. Yo creo que Pero la hay del un túnel montón de igual hace gente- más conexión con las letras. A mí me pasa lo Podría ser, contrario. claro. A mí me Sí, gusta más la japonesa. Sí, de hecho. Eso también lo de la portada, Sorry, creo que se trató. Sí, Yo sí te escucho. sí, se escucha. Ya. Habla Mario. Ya. La portada, el del túnel, me acuerdo que estábamos buscando qué poner en el disco. En verdad ya teníamos una carátula que eran unas manos salidas de una reja, o sea, de alguien que estaba en la cárcel. Entonces daba sentido la ilusión que lleva, como que la ilusión que llevas que vas a salir de la cárcel. Ya nuestro amigo había hecho todo esto y Alessandro dijo no, que esto no, mejor podemos buscar algo mejor, vamos a buscar, digamos, imágenes libres en Google, no sé, y encontró, bueno, vamos a buscar en formato EPI, y encontró este túnel, le escribió al fotógrafo, que era un japonés creo, le pidió permiso, y ya, dijo que sí, y ya, y eso fue lo que quedó, dijo, bueno, eso está chévere, ya, le ponemos el logo, y así fue que quedó. O sea, no tuvo el significado que, digamos, queríamos, pero eso fue lo que quedó. No, o sea, digamos, no es un... Yo he visto que hay bandas que trabajan su álbum bajo un concepto y me parece genial, pero de hecho no ha sido el caso, pues, ¿no? De hecho, el próximo disco sí me gustaría trabajarlo bajo un concepto y englobarlo todo, tanto en arte, letras, música. Eso es genial. Ahora yo creo que el primero igual lo cumple. Sí, definitivamente. Sobre todo en lo que es letra al final. Y bueno, el sonido ya hablamos de lo cohesivo que es, de los elementos que tiene. Pero incluso hasta el título de las canciones, que sería como lo más reduccionista del mundo, también, definitivamente tiene un tema. Como decíamos, no es un álbum conceptual, pero sí, tiene un tema central, definitivamente. Y precisamente a mí el túnel me transmite esa idea de estar solo con los audífonos, quizá un día frío o lloviendo, y pasar debajo de este túnel escuchando el disco de Play Attention, y definitivamente tiene todo el sentido del mundo. Sí, al final Chévere de escucharlo, todo nunca lo había túnel pensado hay así. Sí, al final de todo túnel hay una luz, ¿no? Además, qué ¿No? increíble pensar que Play Attention tiene un disco que tiene su edición peruana y una edición japonesa, así como los vinilos. Esa es. La otra Sí, portada es muy curiosa. a veces nosotros mismos pensar en eso es como dices, o sea, no sé, pues cuando tienes cierta edad, estás joven, así es como que bueno, ya algo más, pues, ¿no? O sea, pues, qué chévere, pues, ¿no? Pero al pasar de los años, pues, ¿no? Y todo eso, y ir recordando, y ir viendo, pues, ¿no? Lo que has podido lograr en conjunto, tú dices, man, ya, oye, qué chévere, pues, ¿no? Vas teniendo ese reconocimiento, pues, ¿no? Tal vez una de las cosas de que nosotros uno de las equivocaciones o errores que hemos tenido es de que hemos sido reconocidos en otros lados, pues, ¿no? Y no creérnosla. Y entonces eso hace de que no le damos tanto punche como se
como debería de merecer en ese tiempo, pues, ¿no? Y de ahí ya, bueno, la dejadez y una que y otra cosa que van apareciendo en la vida personal de cada uno, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente estamos siguiendo con todo y dando todo lo mejor de sí de cada uno. Pero lo importante, a fin de cuentas, es que Play Attention ya está trabajando en un disco nuevo y con una mirada más optimista. No es menor, es un concepto más trabajado. No podemos negar que estamos ansiosos de saber en el fondo cuando salga este nuevo disco, y yo creo que con eso podemos dar un bonito y esperanzador, valga la redundancia, cierre a esta entrevista. ¿Algún comentario final que quieran dejar? Muchas gracias, de verdad ha sido un placer inmenso, no solo como creadores y gestores de este espacio, sino que como fanáticos de la banda, como fanáticos del funk. Agradecerles infinitamente y bueno, invitarlos a alguna cosa que quieran dejar para sus fanáticos o para nuestros auditores ahora para finalizar este capítulo especial con Play Attention. Bueno, ¿quién comienza primero? ¿Chibolito? Dale. Ya, bueno, en primera, pues, para comenzar, bueno, agradecerles, que para mí ha sido bien chévere poder hablar de estas cosas, dar detalles prácticamente inéditos de nuestro nombre, porque es una palabra que es una pregunta que nos han hecho un montón de veces, pero nunca le hemos dado con tanta exactitud. Hoy día sí lo hemos hecho. Hablar del disco en sí tan profundo, creo que jamás lo habíamos hecho. Y que bueno, analizar todo esto ha sido bastante bonito y qué chévere que poder escucharlo o sea, que alguien me diga cómo es que interpreta nuestro disco y cómo es que lo alucina. Eso ha sido nuevo para mí, me ha gustado, te agradezco. Y nada, pues que estén atentos, porque de hecho vamos a sacar el segundo disco y estamos con todo, pilas y ya, gracias. Gracias a ti. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad de darnos de expresarnos a través de esta entrevista. Ha sido muy grato poder expresar todas estas experiencias que hemos tenido, comentar todas esas cosas inusuales, pues, ¿no? Que a veces no se pueden comentar en otras entrevistas, pues, ¿no? Y sí, como mi hermano, pues, a mí también me ha llamado mucho la atención de eso, de la dedicación que le han dado a este análisis del disco, pues, ¿no? Y la verdad que no me esperaba ese tipo de preguntas, pero pucha, súper bacán para mí, ¿eh? Súper feliz de poder contestar y poder contribuir en esa porque siempre hay algunas personas que les gusta ese tipo de detalles, pues. Yo también soy de ese tipo de personas, pues, ¿no? Me gusta ese detalle, pues, ¿no? Las cosas inusuales, pues, ¿no? Lo que lo hace original, pues, ¿no? Esa historia detrás, ¿no? Entonces, sí, fue bastante bueno bastante buena esta entrevista. Me hizo sentir una conversa de amigos que nos conocimos de hace años, pues, ¿no? Muy buena para qué, y los felicito, muchachos. Se nota que tienen una propuesta diferente, una investigación, ganas de hacer las cosas. Sigan así, porque se nota que le dan ese punche con ese tipo de preguntas con respecto a esa investigación que le hacen a los discos, pues, ¿no? Que nos han hecho a nosotros, y se siente bastante grato que alguien pregunte sobre esas cositas peculiares que a veces uno no se pregunta,
pero sí a nosotros, pucha, a buena hora, cuando quieran, siempre estaremos así a la disposición para responder y bacán, ya cuando podamos finalizar con la grabación de los nuevos temas, ya tendremos que mucho más que hablar, ¿no? Muchas gracias por todo, por esta oportunidad que nos han dado y espero que les vaya súper bien en su programa también y muchas buenas vibras. Gracias. Igual también agradecerles a ustedes dos también por el tiempo, por las ganas, por el cariño, por haber desglosado esas preguntas, así como dice José Luis. En realidad ha sido 2 horas entretenidas, no me he aburrido para nada, entonces ha sido muy chévere. Han pasado rápido el tiempo en realidad y nada, felicitarlos los dos a las próximas entrevistas que vengan también. Bueno, que saludos a los Cronos, debe morir, a Cecita, por ahí de hecho que me va a escuchar de todas maneras. Un abrazo para ti también, hermano, y a todos los Cronos. Nada, pues una vez más muchas gracias y de todas maneras que estén pendientes a los nuevos temas, el nuevo disco que estamos trabajando, ¿no? Nada más. Una última, yo también quiero saludar a César porque él es gestor de un montón de cosas. Él nos llevó, bueno, con todos con los Cronos a Chile. También nos recomendó para hacer el podcast de la mala religión y nos recomendó con ustedes, así que sí, él es full pila, siempre está apoyando, tipazo, y su familia también. Un saludo para él Sí, y familia. para su familia, que es la familia de Saúl, que están escuchando esto. Darío y Nicolás, lo máximo, gracias, sigan así. Yo también Muchas un gracias a saludo ustedes. para todos los Cronos de Morir, para César que nos recibió en su casa, nos llevó ahí a Chile. Un saludo también para Horacio, nuestro cantante, que también, nuestro primer cantante, que también vive en Santiago, ¿no? Y Para Alessandro. que vive a Álvaro, que vive en San Fernando, ¿no? Y toda esa gente que también ha ido al concierto y siempre nos apoya, ¿no? Que la verdad sí, que a los hermanebrios, súper chévere, las bandas que pudimos compartir escenario ahí, pucha, increíble, la pasamos demasiado chévere, para que fue toda una experiencia. Y bueno, ¿para qué más? Ya esa experiencia de vida, ya ni en mis sueños, ¿no? Entonces, súper buenas vibras la gente de Chile y que bueno, ya ahí, buenas ganas y esperemos verlos pronto, pues. Sí, pues tienen que volver, pues. Definitivamente Play Attention volverá a Chile. Hemos largamente desmenuzado como a una buena pechuga antes de hacer una ají de gallina al primer disco. La historia de Play Attention. Así que bueno, invitar a todos nuestros auditores, si es que no han escuchado el disco saliendo de este podcast, ir a escuchar los split también y estar atentos porque prontamente, no sabemos si mañana, no sabemos si en un mes, no sabemos si en cuánto tiempo más, pero se viene un segundo disco de Play Attention, así que atentos y larga vida al punk, al skate punk, larga vida a la escena del punk peruana. Así que gracias a los chicos de Play Attention, ha sido un gustazo inmenso. Nuevo capítulo de Sonidos con Propuesta.